¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra ponencia sobre Radio Televisión Española. Volver a empezar, que hemos hecho los profesores Lidia López de la Universidad Villanueva, Oliver Carrero de SIC Universidad y yo mismo, que soy Fernando García Chamizo, también de SIC Universidad. Estos son los contenidos que vamos a repasar en estos minutillos de investigación. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque el Parlamento aprobó en 2017 la reforma de la Ley de la Corporación para volver a elegir a la persona responsable de la radiotelevisión estatal y a su correspondiente Consejo de Administración, mediante un concurso público que tuviera en cuenta los méritos académicos y profesionales de los elegidos y combatir la politización que casi siempre ha acompañado a este ente público. Varias personas descartadas presentaron reclamaciones al considerar que se habían producido irregularidades en el proceso, como por ejemplo publicar los baremos de valoración de los proyectos de los candidatos a presidir la corporación después de que se cerrase el plazo de presentación de candidaturas. La mesa de la Comisión Mixta del Control Parlamentario para la Corporación RTVE, formada por el PSOE y por el PP, ha decidido que la selección para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración se haga con los 95 candidatos iniciales y no con los finalmente 20 seleccionados por los expertos. En junio de 2017 caducó el mandato marco de Radio Televisión Española. Con la perspectiva de poder realizar una previsión a 3 años vista, urge un contrato programa que permita desarrollar su labor de manera eficaz y eficiente. Los presupuestos generales del Estado de 2021, que han sido recientemente aprobados, tienen una aportación directa de 473 millones de euros como subvención a Radio Televisión Española. El 95% de ellos, 450 millones de euros, irán destinados a los 6.500 empleados que tiene la corporación. Demostrar que la existencia de intereses políticos en ostentar el poder de decisión editorial sobre Radio y Televisión Española resulta manifiestamente incompatible con una aconsejable independencia de los medios de comunicación estatales, y en ese aspecto es en uno de los pocos en el que están de acuerdo los dos principales partidos políticos. Sin estabilidad económica y financiera que garantice la viabilidad de la institución, difícilmente RTVE puede desarrollar la labor de servicio público encomendado. ¿Cuál es la hipótesis de partida? ¿Es posible otra radiotelevisión española? Con tres matices, ¿no? En primer lugar, ¿serán capaces los dos principales partidos políticos de llegar a acuerdos para renovar el Consejo de Radio Televisión Española? ¿Es viable una corporación RTV independiente? Y en tercer lugar, si la solución de consenso era la elección a través de un proceso de selección, ¿por qué se demoró y se vuelve a empezar desde el principio? La metodología que hemos utilizado es mixta, con métodos cuantitativos, medición de audiencias de radio a través del Estudio General de Medios, de televisión a través de los datos aportados por Cantar Media y de webs de España a través del auditor que es Comscore. Y métodos también cualitativos, como el análisis de contenidos de los distintos medios de comunicación españoles online y el estudio de algunos de los elementos de la propuesta de proyecto para formar parte del Consejo de Radio y Televisión Española de uno de los candidatos. Los resultados. La Ley de Radio y Televisión Española establece que se respetará el principio de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que la representación de cada sexo no puede ser superior al 60% ni inferior al 40%. Con los 19 seleccionados por el comité de expertos, este principio sería imposible de llevar a buen término porque entre ellos solo quedan 3 mujeres y 16 hombres tras el fallecimiento de una de las candidatas seleccionadas. Los letrados de las Cortes proponen en otoño de 2020 volver a la lista inicial de 95 aspirantes, sobre las que los distintos partidos políticos pueden llamar a quienes consideren más idóneos a las comisiones de nombramientos del Congreso y del Senado para elegir a 6 y 4 vocales correspondientes y al presidente en la comisión de nombramientos del Congreso. ¿Qué limitaciones o implicaciones tiene esta situación? Principalmente una, el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual que transpondrá al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018, que contempla, entre otras obligaciones, que los prestadores de servicio de televisión lineal reserven un porcentaje del 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas, sentando por primera vez una obligación similar a los prestadores de servicios de televisión a petición, de modo que plataformas como Netflix, Prime Video o HBO habrán de reservar a dichas obras el 30% de su catálogo.
Asimismo, sienta para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que presten sus servicios en España el deber de contribuir financieramente a la promoción de obras europeas en atención a su volumen de facturación en España. Y aquí los equipara en concreto a los operadores de telecomunicaciones, con la obligación de financiar con sus ingresos en España. Por ejemplo, entre 2012 y 2018, Digitales destinó una media de 140 millones de euros en este concepto a Radio Televisión Española. ¿Cuál es la originalidad o la contribución que hace nuestra aportación? Teniendo en cuenta las leyes, por ejemplo, la de radio y televisión de titularidad estatal, que señala que el Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española tiene la competencia para desarrollar los principios básicos en materia de producción y fijar las directrices generales de actuación en la realización de sus actividades de producción y programación de la radio y televisión estatales. Además, el artículo 37 se compromete para que sus adquisiciones de contenidos a observar en la contratación de producciones y dentro de las disponibilidades financieras establecidas en el contrato programa el objetivo de gestionar la programación con unos valores de audiencia homologables al resto de emisoras presentes en el mercado y situar a la Corporación de Radio y Televisión Española en posiciones de penetración en la sociedad suficientes para hacer efectiva su función de servicio público. Esto en noviembre de 2020 hacía que las 5 cadenas de televisión de Radio y Televisión Española, la 1, la 2, Clan, Teledeporte y 24 Horas, reunieron 15 puntos de share, 8 décimas menos que el líder absoluto en los últimos 27 meses, Telecinco. La programación, así, no debe ser solo de calidad, sino también diversa. Además, entre sus principios programáticos figurará el conocimiento de los principios constitucionales y los valores cívicos. La Corporación de Radio y Televisión Española debe facilitar un espacio común de convivencia en todos los escenarios posibles, proyectando al exterior todas sus lenguas y culturas del Estado, de tal forma que no haya un solo ciudadano que pueda sentirse incómodo con los programas informativos producidos por sus sociedades. Ahondando en este itinerario, los medios de la corporación deben estar pendientes de la integración de las minorías y de los grupos con necesidades especiales, prestando atención especial a la protección de la mujer y la igualdad de todos los colectivos, evitando discriminación alguna. Al margen de los aspectos sociales, no hay que dejar de lado la promoción del conocimiento de las artes, las ciencias, las nuevas tecnologías, la robótica y los nuevos empleos en nichos de emprendimiento. La defensa de los derechos de los menores y de la paz supondrán otros objetivos sobre los cuales pivotará la misión de la corporación. En el primero de los casos, la Corporación Radio y Televisión Española debe retomar el adelanto de sus programas estrellas, que ya está en marcha, para que concluyan antes de medianoche y así contribuir a la racionalización de los horarios. No debe temer quedarse sola en esto, sino impulsar en la medida de importante prescriptora de imagen y de responsabilidad social corporativa para que el resto de cadenas del Estado se sumen a dicha reestructuración horaria que permitirá un mejor rendimiento de los menores y de sus progenitores. Figura en el artículo 5.7 de la ley de 2006, y no es casualidad, que la corporación gozará de autonomía en la gestión y actuará con independencia funcional respecto al Gobierno y Administración General del Estado, siendo esta autonomía esencial para asegurar la credibilidad de la misma, que saldrá del principio de confianza mutua emanada de la legitimidad que darán a su Consejo de Administración y los miembros que lo compongan el haber sido elegidos por mayoría parlamentaria en un concurso público. Y es en esta independencia en la que se sustancia la modificación legal realizada en la ley para recuperar la pluralidad y la independencia de la presidencia de la corporación. Los medios públicos no pueden estar más que al servicio del ciudadano, que es quien sufraga en una gran parte y vía impuestos la prestación del servicio público audiovisual. La política que forma parte de nuestra vida diaria debe estar presente en los servicios informativos y en los espacios de debate, pero afrontada desde la honestidad informativa y sin que los intereses partidarios o gubernamentales de turno puedan dictar o marcar la agenda de contenidos u enfoques que vendrán determinados por su interés, relevancia y por el tratamiento riguroso y del profesional de la información.
Además del Consejo de Administración, el Consejo Asesor y el Consejo de Informativos, la Corporación de Radio Televisión Española incorporará como órgano de asesoramiento externo el Comité de Expertos creado en julio de 2018 para la elección de los 10 miembros que compondrán el Consejo de Administración. También se recuperará la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al estilo de los ya existentes en Cataluña, en Navarra y Andalucía, por ejemplo. A falta de esta CEMA es la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendado a los prestadores del mismo de comunicación audiovisual del ámbito estatal. Para ello, se deben poder cuantificar de manera objetiva indicadores de gestión, de servicio público y de calidad audiovisual. No se puede establecer ninguna obligación adicional de servicio público a la Corporación de Radio y Televisión Española sin la correspondiente dotación presupuestaria. La programación de calidad debe ser, por tanto, uno de los pilares sobre los que se sustente la corporación y sus sociedades filiales Radio Nacional de España y Televisión Española, mediante los 5 actuales canales de televisión, las 6 emisoras de radio, los servicios interactivos, la orquesta y coro de Radio y Televisión Española y el Instituto de Radio y Televisión. En ellos debe haber cabida suficiente para desarrollar y emitir no solo en español, sino también en el resto de las lenguas cooficiales del Estado, no solo en los territorios donde se hablan, sino también en el resto, a través de propuestas no mayoritarias como pueden ser la 2 o a la carta. Potenciar la estructura de los centros territoriales y las unidades informativas provinciales, tanto en recursos humanos como en medios técnicos, ya que ante la falta de procesos de oferta de empleo público se han ido descapitalizando, subsistiendo con lo mínimo, en lugar de poder suministrar de diversidad de contenidos a los distintos servicios informativos y programas de los distintos medios de la corporación. Para las corresponsalías en el extranjero, persistir en la unificación de locales y recursos con la agencia EFE para ahorrar costes, aunque manteniendo cada empresa su propia autonomía editorial. Para ello, es sustentado en el artículo 8 de la misma ley de 2006, ya citada, se propone un mayor desarrollo de los convenios de colaboración con agentes públicos del entorno como la Forta, EFE, Eurovisión, de tal forma que no sean vistos como competidores, sino como colaboradores imprescindibles para la mejor prestación del servicio público encomendado. En este sentido, los centros territoriales y las unidades informativas provinciales deben servir de eje vertebrador para un mayor alcance y una completa cobertura de todos los territorios del Estado. Este marco de relaciones es una vía natural para fomentar la producción española y europea de espacios audiovisuales, cine, series, telefilmes, programas de entretenimiento globales tipo MasterChef, el certamen de Eurovisión u Operación Triunfo, que sirvan de paso para generar negocio por cauces de comercialización alternativa y que puedan convertirse en banderas de ocio y cultura amables en formatos blancos y de consumo multiplataforma, como televisión, radio, redes sociales, móviles, PC, etcétera. Las sinergias entre los distintos medios de la corporación deben ser constantes y estar interiorizadas completamente por todo el personal de manera vertical y horizontal para que la integración de contenidos sea absoluta, siempre que esto sea posible y recomendable para su mayor difusión y aprovechamiento. Las futuras líneas de actuación, cuando se restablezca una mayor normalidad en el mercado publicitario, en contracción de un 24% en los primeros 9 meses de 2020 en el medio televisivo, según Infoadex, sería conveniente estudiar la recuperación paulatina de la publicidad en determinados horarios en televisión española. Otra de las realidades a que debe hacer frente la Corporación de Radio y Televisión Española es el envejecimiento de su plantilla actual, que cuenta con 5.906 empleados indefinidos y 1.805 redactores. Según el sindicato Uso, para 2020 el 70% de la plantilla, si no hubiera modificaciones en este tiempo, tendrá más de 50 años. Siguiendo un informe del Tribunal de Cuentas, la plantilla ideal para la Corporación de Radio y Televisión Española habría de ser mucho menor, en torno a los 4.600 empleados. Muchas gracias. Esperamos que podáis hacernos algunas preguntas y aportaciones a este interesante tema que hemos compartido con vosotros.